Ser podcast. Y lo primero a esta hora es actualizar la información que llega desde Turquía, porque justo cuando se cumplen 2 semanas de los devastadores terremotos en la frontera turco-siria, que han provocado ya más de 47.000 muertos, esta tarde se ha registrado un nuevo terremoto en la provincia de Hatay, al sureste del país, una de las zonas más afectadas por los terremotos de la semana pasada, el de hoy de magnitud de 6,4. De momento no llega mucha información, sí sonidos como este. Las autoridades confirman que algunos edificios se han venido abajo y que hay personas bajo los escombros. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes, sí, el nuevo seísmo y su réplica de 5,8 grados se ha producido a eso de las 6 de la tarde hora española. De momento hay muy poca información, aunque en una comparecencia de prensa de hace unos segundos el vicepresidente del país acaba de anunciar que hay al menos 8 heridos. El terremoto ha tenido lugar en la provincia de Hatay, de nuevo en la frontera con Siria, y ha afectado principalmente a los distritos de Dafne y Samandag. Precisamente esta última ciudad es una de las más afectadas por el anterior terremoto de hace 2 semanas y en la que se han sufrido cortes de electricidad y de agua desde entonces. Hora 25, 20 de febrero. El tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. A medida que avance la semana, el frío y la lluvia irán ganando protagonismo. De momento, en las próximas horas, chubascos en el litoral de Cádiz y Málaga, también en Extremadura, y mañana, con el paso de las horas, las nubes también dejarán lluvia en Galicia, Asturias, Castilla y León y al norte de Extremadura. En el interior, en el resto del interior peninsular, algunos chubascos pero más aislados. Las temperaturas sin grandes cambios, poco frío esta noche. Mañana, donde haga sol, el ambiente todavía será suave con máximas alrededor de los 20 grados. Y hay media hora 25 deportes, hoy con Tony López. Tony, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas. Previa del regreso del Real Madrid a la Champions, único equipo español en Liga de Campeones. Mañana en Anfield a las 9 se juega el Liverpool-Real Madrid y jugará Karim Benzema. Además, hoy a las 9 Getafe-Valencia en primera, en segunda Málaga-Zaragoza, y precisamente hoy Málaga ha salido a la calle. La ciudad andaluza se ha llenado de aficionados del Unicaja de Málaga, que han celebrado la Copa del Rey que anoche conquistó su equipo. Empieza hora 25. Ahora empieza una nueva etapa en el operador ferroviario y también en la Secretaría de Estado. En el Consejo de Ministros de mañana mismo llevaremos 2 nuevos nombramientos. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, acaba de confirmar los ceses en Renfe y Adif que hemos adelantado en la cadena SER a mediodía por el escándalo del fallo en las medidas de los trenes de cercanías en Asturias y Cantabria. La ministra lo ha explicado hace unos minutos en una comparecencia con los presidentes autonómicos de esas 2 comunidades, las más afectadas por este escándalo. El gobierno en general y la ministra Raquel Sánchez en particular no podían permitirse comparecer hoy con Barbón y con Revilla sin tener alguna cabeza política que entregar, y horas antes de esa comparecencia han cesado la secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, e Isaíbas Taboas, presidente de Renfe. El ministerio habla de dimisiones. La historia y los protagonistas dirán con el tiempo si han sido dimisiones aconsejadas, guiadas, destituciones vestidas de dimisiones. Bueno, ya tienen sustitutos al frente de Transportes y de Renfe, David Lucas y Raúl Blanco, respectivamente. Javier Ruiz. Buenas tardes. Cesan los máximos responsables del sector ferroviario. Cae la exresponsable de Adif cuando se tramitaron los proyectos de Asturias y Cantabria, Isabel Pardo de Vera. Ella era la responsable de la supervisión del proyecto en 2020. Va a sustituirla David Lucas, hasta ahora secretario general de Vivienda en el Ministerio de Transportes. Este es el primero de los movimientos, pero cesa también el actual presidente de Renfe, Isaías Taboas, según ha adelantado la cadena SER. Raúl Blanco, hasta diciembre secretario general de Industria, va a ser quien le sustituya. Cae el hombre encargado del control de la compañía, de Renfe. Son dimisiones que van a ser efectivas de manera inmediata. Los relevos se van a aprobar mañana en Consejo de Ministros y el Gobierno dice no habrá pérdida de fondos. En todo caso, retrasos, decía hoy la ministra. Va a provocar que la entrega de los trenes se acabe realizando en el año 2026. Esto es lo que ha existido, una demora. Y también quisiera destacar lo que no ha existido. No ha existido mala fe, no se ha malgastado. El Gobierno dice ahora que comienza una nueva etapa en el sector ferroviario. Junto a la ministra Raquel Sánchez han comparecido los presidentes de Cantabria y de Asturias, Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón. Los 2 tienen elecciones dentro de 2 meses. Los 2 llevan semanas proyectando lo cabreadísimos que están con este tema. Una chapuza de este calibre no lo había visto yo en 40 años. Cuando me dieron la noticia no daba crédito. Pensé que habíamos retrasado la fecha del 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes. Lo ha descrito muy bien el presidente Miguel Ángel Revilla,
del estupor, el enfado, la decepción y el cabreo cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos hablando. Lógicamente, yo creo que la reacción fue clara, unánime, y lo quiero destacar, de forma conjunta. Hora 25. Aimar Bretos. Noticia científica importante que hemos conocido esta tarde. Por tercera vez en la historia, un paciente de VIH se cura de la infección gracias a un trasplante de células madre. Es un hombre alemán de 53 años que lleva 4 años sin tener que tomar el tratamiento antirretroviral y libre del virus. En el proceso ha participado un instituto catalán de investigación del SIDA y allí nos vamos a la redacción de la SER en Cataluña. Gemma Alegrín. Se trata del conocido como paciente de Düsseldorf, un hombre de 53 años que recibió el trasplante para tratar una leucemia. Después interrumpió el tratamiento antirretroviral contra el VIH de forma supervisada y pasados 44 meses el virus no ha reaparecido, así que se considera que está curado. María Salgado es investigadora del IRSI Caixa. Tras 4 años tras la parada de tratamiento antirretroviral, no observamos en este paciente ni virus con capacidad de replicación ni respuesta inmune asociada a la viremia. Esto nos permite confirmar que es un nuevo caso de curación para el VIH después del conocido paciente de Berlín y el caso de Londres publicado hace unos años. Estos son los 3 únicos casos en el mundo en que se puede hablar de curación. Son solo 3, pero permiten al mundo científico mantener la esperanza en su lucha contra el virus porque cada uno de estos pacientes demuestra que es posible curarse del VIH. A 4 días de que se cumpla un año desde el inicio de la guerra de Ucrania, Joe Biden ha ido hoy por primera vez a Kiev. Hace un año, el mundo estaba preparándose para la caída de Kiev. Parece que ha pasado mucho más tiempo que un año, pero entonces incluso pensábamos en la caída de Ucrania. Un año más tarde, Kiev resiste y Ucrania resiste. La democracia resiste. Estados Unidos resiste con vosotros y el mundo resiste con vosotros. Esto ha dicho Biden al lado de Zelensky, comparecencia en la que el presidente de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayudas a Ucrania por valor de $500 millones, unos 470 millones de euros. Pero más allá de lo material, la visita manda un mensaje indudable, el mensaje de mantener el apoyo a Ucrania, pese a que en el horizonte no se divisa ni mucho menos el fin de la guerra. De hecho, mañana Putin va a pronunciar su discurso del Estado de la Nación, y se espera ahí un mensaje en clave enormemente belicista. La Casa Blanca, eso sí, avisó al Kremlin antes del viaje de Biden a Kiev. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Sí, un viaje sorpresa organizado durante meses con total discreción, con previo aviso a Rusia, precisamente para evitar un conflicto, y al que finalmente el presidente Biden dio luz verde el pasado viernes. Despegó hacia Kiev a las 4 de la madrugada de ayer, acompañado de una comitiva reducida y sin ningún anuncio en la agenda oficial que recibimos habitualmente los periodistas aquí en Washington. Desde Ucrania ha anunciado que habrá nuevas sanciones contra Rusia y un paquete millonario de ayuda militar y fondos destinados a la infraestructura energética. Era fundamental que no hubiera ninguna duda, ninguna en absoluto, sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, ha dicho junto a Zelensky, aunque se desconoce aún si este apoyo podría traducirse en el envío de cazas, una cuestión que tiene a la clase política dividida. Una visita, por cierto, que aquí se describe como extraordinaria, siendo Biden el primer presidente en la historia reciente en visitar un país en guerra sin la presencia de tropas americanas y que refuerza la imagen del presidente también a nivel nacional, donde se espera que próximamente se pronuncie sobre su posible candidatura para la reelección. Por esta razón, hoy también escuchamos voces críticas como la del republicano Ron DeSantis, gobernador de Florida y principal rival de Donald Trump. Nada de esto habría ocurrido si Biden no hubiese sido tan flojo durante su primer año de mandato, con la retirada, por ejemplo, de las tropas en Afganistán. Críticas en clave electoral a menos de 2 años de las próximas presidenciales. La presencia de Biden allí, la visita de Biden a Ucrania, no ha cesado ni ha disminuido la crudeza de los combates que continúan en el este del país, en el Donbass sobre todo. Los altos mandos del ejército ucraniano, con los que ha podido hablar el enviado especial de la cadena SER, piden más armas de manera urgente. Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mientras las fotos simbólicas se multiplican aquí en suelo ucraniano, los soldados que salen del frente de Bakhmut siguen reclamando más armas. Como Alex, que esta misma mañana en Kramatorsk, con una pierna dañada, nos decía que los bombardeos están destruyendo muchas viviendas en Bakhmut y que solo quedan personas mayores porque los cortes de agua, de suministro eléctrico y los bombardeos son constantes. Mientras, el coronel Sergei Chernevati, coronel y portavoz del ejército ucraniano en este frente, el más activo de toda la guerra, en declaraciones a la cadena SER, reclama más armas.
Ukrainian lives. More weapons, more life. Más armas son más vidas salvadas, dice literalmente. Habla de que en Bakhmut los rusos están propagando mentiras porque es la 7ª o 8ª ocasión, según su pronóstico, en el que los rusos dicen que han tomado Bakhmut y que de momento no lo han hecho. Y también agradece el esfuerzo de los ciudadanos y del gobierno español. Thanks, Spanish people, Spanish government for all our support. Eso sí, espera que España, que la Unión Europea, que Occidente siga mandando más armas para luchar, dice literalmente, contra el totalitarismo. Hoy los ataques se siguen sucediendo en todo el frente del Donbass, a pesar de la visita del presidente estadounidense. Y sobre cómo viven la guerra los niños, Save the Children ha calculado que los niños ucranianos han pasado más de 900 horas metidos en los búnkeres desde que comenzó la guerra hace casi un año. Andrés Conde, director de Save the Children en España, lo ha explicado con Francino en la Ventana. A lo largo de este año, los niños y las niñas en Ucrania han pasado más de un mes completo, más de 38 días, enterrados bajo los búnkeres, ¿no? Son agujeros directamente cavados bajo viviendas o bajo escuelas, ¿no? O lugares públicos, en temperaturas que muchas veces bajo cero. Yo estuve en uno la semana pasada a 13 bajo cero. Muchas veces los niños lo que hacen para que sobrevivan en los búnkeres es sepultarlos bajo mantas, y el profesorado, pues cada 2 por 3 ponerles a moverse para evitar que se congelen, ¿no? Esta bajada a los búnkeres a veces ocurre 4 veces en el mismo día, ¿no? Con lo cual no es una experiencia puntual, es que es continuamente a cualquier hora del día o de la noche que se vean interrumpido lo que estás haciendo para tener que refugiarte de las bombas. Así es como está viviendo la infancia en Ucrania en este momento. Hora 25. Aimar Bretos. 3 de cada 10 muertes durante la jornada laboral, 3 de cada 10, tienen que ver con infartos y derrames cerebrales. Lo advierte UGT, dice, tenemos muy asociado el concepto de accidente laboral a otro tipo de tragedias, el caerte, el quedarte atrapado en una máquina, en lo que sea, pero 3 de cada 10 muertes durante la jornada laboral el año pasado se produjeron por infartos y derrames cerebrales, y esto va en aumento. Elsa Llorente. Sí, aumentan las muertes que tienen relación con la exposición a riesgos psicosociales de origen laboral, como podría ser el estrés. En 2022 ha habido 285 muertes en el trabajo por infartos y derrames cerebrales, lo que, según el sindicato UGT, puede reflejar que las condiciones de trabajo tienen influencia negativa en la salud mental. Por eso, el sindicato reclama un auténtico plan de choque que reduzca la siniestralidad laboral centrándose en la salud mental. Ana García de la Torre es secretaria de Salud Laboral de UGT. Y tiene que ser más ambicioso y, por supuesto, incluir los riesgos psicosociales. Ahora que está tan de moda hablar de salud mental, creo que es lo que además toca y no podemos mirar para otro sitio. En 2022 en España cada día murieron 2 personas como consecuencia de su trabajo. En total, 826, un 17% más que el año anterior. 2 horas y media ha estado reunido el ministro de Agricultura, Luis Planas, con productores, con la industria, con las cadenas de supermercados, para ver qué pasa con los precios de los alimentos. Subidas de precios que se han contenido algo, según el último dato del IPC, pero que siguen por encima del 15% respecto al año pasado, pese a la bajada del IVA. Planas cree que la inflación ha tocado techo, calcula que la caída de los costes va a ser mayor cada vez y pide a los eslabones de la cadena alimentaria que repercutan esto en los precios. Se lo pide, poco más. Sobre esto le ha preguntado al ministro, el periodista de la SER, Jordi Fàbrega, le ha preguntado si esa petición de que si a uno le cuesta menos producir eso se note en el precio, si esa petición la hace el ministro porque han detectado que hay quienes no trasladan esa rebaja. Y Planas ha esquivado la pregunta, así como van a escuchar. Esta petición es para todos la misma, es decir, ¿hay alguno de los actores de la cadena alimentaria que tiene menos margen para traducir la rebaja de costes? ¿Alguno que no lo está haciendo y de ahí la petición del Gobierno? ¿O cómo se distribuye, digamos, este esfuerzo? Bueno, esta es pregunta no para un minuto, ¿no? Si tenemos hasta las 6 de la tarde, le doy una explicación sector por sector y subsector por subsector de cada uno de los elementos de la cadena. Jordi Fàbrega, buenas tardes. Buenas tardes. No hay nuevas medidas, sí nuevas peticiones del ministro Luis Planas a los supermercados, pero también a agricultores y a todos los distribuidores. Que pongan de su parte un esfuerzo para conseguir que una evolución positiva de los costes tenga un reflejo también
en los precios. Planas asegura que el precio de los alimentos ha tocado ya techo y que bajará en los próximos meses, sin concretar cuándo, de manera que a los consumidores les pide. Hay que aplicar también la paciencia y la determinación. La reunión ha servido para que las patronales de la distribución nieguen estar enriqueciéndose. Que estamos ante un problema de costes, no de márgenes, y que afecta a toda la cadena, no a la distribución. Esto decía Ignacio García Magarzo de Asedas, mientras los agricultores temen que los costes no bajen, es lo que decía Cristóbal Cano de UPA. Esas condiciones objetivas de bajada de precio de producción no se van a trasladar a la misma velocidad que hemos sufrido la subida. De momento, el precio de los alimentos sigue por las nubes, un 15,4% más caro en enero que hace un año según el IPC. Podemos, socio de gobierno del PSOE, ha sido muy crítico hoy con esa reunión del ministro con los distintos eslabones de la cadena alimentaria. Pablo Fernández es el portavoz de Podemos. El Partido Socialista tiene que entender que no se puede pedir, por favor, a los saqueadores y a los especuladores, a los representantes del capitalismo salvaje de esos grandes supermercados, que dejen de ganar tanto dinero, porque van a seguir lucrándose y van a cada vez incrementar más su cifra de negocio. Y hoy hemos comprobado cómo las protestas sociales están empezando a inquietar políticamente a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a 3 meses de las autonómicas. Las más masivas, las sanitarias, pero empiezan a aflorar otras protestas como la de este fin de semana, que reunió a cientos de personas contra la tala masiva de 1000 árboles en una de las zonas verdes de Madrid. Por favor, que recapaciten. 1027 árboles. Si usted tala un árbol, es un delito. Bueno, pues sea para ganar tiempo hasta las autonómicas o para darle una vuelta al proyecto de obra o para lo que sea, el gobierno autonómico ha anunciado esta tarde que congela esa tala masiva, que la va a volver a estudiar. Se acercan las elecciones. Por cierto, las primeras en toda España desde que el PP liquidó a su presidente Pablo Casado y se puso en manos de Alberto Núñez Feijóo, después de que Casado cometiera la osadía imperdonable de denunciar las prácticas supuestamente irregulares del hermano de Ayuso y su comisión por las mascarillas. Está publicando El País los WhatsApps que le mandaron esos días altos cargos del partido a Casado, elogiándolo por denunciar aquello. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Después de decir esto, después de que Casado dijera esto en la COPE, justo después Cuca Gamarra, por ejemplo, le mandó este WhatsApp. Gran entrevista, con claridad, seriedad y verdad. Bueno, pues horas después Gamarra le dio la espalda a Pablo Casado y ahora Gamarra es secretaria general de Feijóo. Le han preguntado hoy por este mensaje en Radio Nacional a Cuca Gamarra. Ojo a la respuesta: hicimos lo que teníamos que hacer. Fueron momentos complicados, muy complicados para todo el Partido Popular, pero creo que hicimos lo que teníamos que hacer y además, sobre todo, actuamos rápido y hoy los españoles tienen un partido que está centrado solo en sus problemas. Hicimos lo que teníamos que hacer. Más allá de lo efímero de las lealtades en política, la pregunta ahora mismo es, un año después de todo aquello, ¿cuál es la relación del PP con Casado? ¿Cuál es la relación de Feijóo y su equipo con Pablo Casado? ¿Existe alguna posibilidad de que lo rehabiliten políticamente? El PP lo reincorpore, aunque sea como parte de su historia reciente, que es que en los últimos meses ha sido como un espíritu, el innombrable. Mariela Rubio. Feijóo y Casado, aseguran fuentes de ambos equipos, han mantenido contactos en las últimas semanas. La relación entre ambos, dicen en Génova, es buena, pero el problema para una posible rehabilitación del que fuera líder del PP sigue siendo Isabel Díaz Ayuso. La dirección tiene claro que cualquier exposición pública de Casado, auspiciada por el aparato, sería un desafío a la baronesa madrileña y nadie quiere abrir esa caja de Pandora. Así que la vuelta de Casado al PP solo puede producirse, asumen en la dirección, si Feijóo gana las elecciones y el balance de poder con Ayuso se equilibra. En cualquier caso, en Génova 13 tratan de orillar todo lo que tenga que ver con la crisis de hace un año. No miramos con el retrovisor, sino que miramos al presente y al futuro de este partido. Un partido que está unido, que tiene ilusión. Hablaba así esta mañana Borja Semper, insistiendo en que hoy el partido está más unido que nunca y escribiendo la foto conjunta en Valencia de los expresidentes Aznar y Rajoy, una imagen que simboliza la reunificación del PP en torno a Feijóo. No obstante, el que fuera el entorno de Pablo Casado continúa con su herida abierta. Todas las decisiones que se tomaron siempre se hicieron por el bien del partido. Se actuó en conciencia, dicen, y por eso no nos podemos arrepentir.
Y la policía ha detenido en Canarias, en Fuerteventura, al exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, dentro del caso Mediador, una operación que investiga el presunto cobro de mordidas y extorsiones a empresarios del sector ganadero. La trama se destapó la semana pasada, se detuvieron a 12 personas, entre ellas al exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, que es sobrino del diputado ahora detenido. En aquel momento, sin estar detenido, Fuentes dejó su acta en el Congreso, tras saberse que estaba salpicado por la trama. Hoy ya sí lo han detenido. Ser Las Palmas, Eric Pestano. Era el último que faltaba por ser detenido y testificar ante el juez del grupo de 12 que supuestamente están implicados en esta trama de corrupción que obligaba a empresarios del sector ganadero en varias islas a pagar supuestamente para evitar inspecciones en sus empresas promovidas desde la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias. Taiset Fuentes es el sobrino de Juan Bernardo Fuentes, ambos del Partido Socialista, y ambos ocuparon exactamente ese mismo cargo. Los investigadores creen que Juan Bernardo Fuentes utilizaba un club deportivo de la isla para blanquear el dinero con el que se hacían. Ese dinero era blanqueado por un empresario que ejercía como testaferro y que tenía además la función de dar una apariencia de legalidad a todos esos movimientos. En la cúspide de esta organización criminal también estaría implicado un general de la Guardia Civil que cumple ya su 5º día en prisión provisional. Entre todos, también trataban de captar el dinero de empresarios que querían invertir en Canarias, haciéndoles creer que les facilitarían todo ese proceso. Y de hecho, ha trascendido que una empresa llegó a pagar hasta 44.000 euros por esta supuesta ayuda. De momento la investigación continúa. El ya exdiputado socialista va a prestar declaración frente al juez de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife este próximo miércoles. La mirada de Vidal Folk. Son dimisiones sonadas las de la número 2 del Ministerio de Transportes y expresidenta de Renfe y la de su presidente hasta hoy mismo. El motivo era sobrado: el mal diseño de unos trenes contratados cuya anchura excedía la de los túneles. La ocasión, responder a las justificadas protestas de los presidentes asturiano y cántabro. La dimisión, sobre todo cuando una situación no está del todo podrida, merece respeto, implica reconocimiento de error o al menos asunción de responsabilidad y contribuye a la transparencia a la vez que evita polémicas inútiles. En este caso, además, se acompaña de un nuevo manual para que el error no se repita. En las dictaduras no se permite ni siquiera dimitir, solo se destituye. Se entiende que el dictador es el dueño absoluto del acceso a todos los cargos y, por tanto, de su salida. En las democracias, los gobernantes no son solo leales a sus jefes de partido o de gobierno, también a los electores. Por eso, en las democracias consolidadas, las dimisiones son más frecuentes. Piensen en Reino Unido, por ejemplo. David Cameron, Boris Johnson o Nicola Sturgeon dejaron su puesto por distintos motivos, pero a iniciativa propia. Aquí no dimite ni Laura Borràs, que se enfunda en la política para justificar sus presuntos delitos, ni Irene Montero, causante del más gran fiasco del gobierno de coalición progresista al reducir la pena de cárcel a decenas de violadores, ni Cuca Gamarra, que solo tardó 3 días en traicionar al anterior líder del PP. ¿Qué confianza pueden merecer los principios de esta portavoz a su votante? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.